Los antibióticos, bien, a largo plazo con la acitromicina y la eritromicina reduce las exacerbaciones a largo plazo, en un año. Hay que tener cuidado porque recuerden que tanto la citro como la claritro pueden ser antibióticos de segunda línea de tratamiento de la tuberculosis. Entonces siempre es de buena práctica médica hacer un examen de puto al paciente y descartar que no tenga micoplasma, clamidia, que responden a los macrólidos, y que no tenga una tuberculosis, si no estoy generando una tuberculosis resistente, o si tengo un microorganismo, lo estoy generando resistencia. Entonces, antes de iniciar el tratamiento, examen de puto para VAR, que sea uno, examen de puto para gérmenes comunes. ¿Bien? Los mucolíticos son antioxidantes, la N-acetilcisteína, que es un mucolítico lo que hace romper las cadenas de moscos. Actualmente está muy difundido el uso de la N-acetilcisteína, hasta los dermatólogos lo utilizan ahora, dicen que es antioxidante y anti-edge. Así que si quieres sacarte las arrugas, clávese una CEMU y siga por la vida. ¿Alguien lo sabe? Es como la aloe vera, cada vez encontramos más funciones, buenísimo. Y otros fármacos antiinflamatorios, como la simvastatina, la cestatina, también disminuirían el riesgo de inflamación a nivel cardiovascular y a nivel pulmonar. Y actualmente también hay estudios de desarrollo y otros estudios que ya cerraron que demuestran que hay buena evolución con la semaglutida y todos los que son los fármacos para la disminución de peso y disminuir el riesgo cardiometabólico. Así que a tener en cuenta que también tiene otros beneficios. Bueno, la rehabilitación pulmonar fundamental. La rehabilitación pulmonar no es que el paciente va a caminar solamente, sino que yo le digo al paciente: usted va a ir a hacer pesas, va a ir a hacer camilla, va a ir a caminar, va a ir a andar en bicicleta. Todo eso va a hacer que usted hipertrofie la mitocondria y con menor oxígeno lleve a cabo la capacidad muscular o la capacidad aeróbica que usted necesita. Entonces va a percibir menos falta de aire, va a estar más entrenado. Es como el futbolista que antes de un torneo hace una pretemporada para tener más tolerancia. Es lo mismo que tiene usted, entonces ahí entiende el paciente. Entonces hay que indicarle siempre a los pacientes que ya tienen POC, GOL, B, COD, ese viejo, porque ahora son solamente B o E, pero todos los pacientes con el POC que ya tienen disnea B en adelante, a rehabilitación cardiopulmonar. Demostraron grandes beneficios los programas de entrenamiento de estos pacientes. Bien, así que si el paciente persiste con disnea a pesar de la triple terapia, también hay que indicarle rehabilitación. Muchas veces no es muy publicada y no se remarca tanto los beneficios, adivinen por qué. Diciendo que es tan buena porque disminuye la mortalidad, disminuye, aumenta la sobrevida, mejora los síntomas. ¿Por qué creen que no está tan difundida? Porque no les sirve la compañía con eso. Claro, porque los laboratorios no ganan un peso. Vos no, tenés un lazo en la frente, ¿no sabes por qué? Claro, porque ¿qué laboratorio saca beneficio con esto? Ninguno. Entonces hay que tener cuidado muchas veces con lo que uno lee. Hasta hace poco la evidencia ve de que mejoraba la calidad de vida. Al contrario, es buenísima la rehabilitación. Bien, bueno. La oxigenoterapia, lo que habíamos hablado con el doctor Mariano bueno, ¿quién se beneficia con el oxígeno? Todos los pacientes, no, solamente los que están desaturando, los que tienen una PO2 menor a 88, la saturación de 88 o la PO2 menor a 55, o que tengan arritmia inducida por la desaturación. Entonces, ahí sí, ¿bien? ¿O qué más? Oh, ahí también decía, si el paciente tiene entre una PO2 entre 55 y 60, pero está poliglocúlico, está hipercámico o hipertensión pulmonar, o tiene alguna arritmia, también le tengo que indicar. No que esperar que gatille la insuficiencia respiratoria para que complique lo que tiene. Entonces, si tiene una PO2 menor a 55, ya tiene indicación. Si tiene 55 y 60, pero tiene una comorbilidad como poligloculia, hipercamia, hipertensión pulmonar o algún tipo de arritmia, mate. Le damos el oxígeno. Bien. Obviamente la quimioterapia es evidencia. Estos son los concentradores de oxígeno, son como un pequeño lavador que está en la casa.
Obviamente, como tiene que estar conectado continuamente, al paciente yo le explico, váyase y pida la ficha de electrodependencia. Si no, se va a fundir para perder por el tipo. Va a querer dejar de respirar, me parece. La memoria es flaco, te dice. Entonces va y pide la factura de electrodependencia. ¿Cómo la habilito? Por cálculos. Bien. Hay cándulas cortitas y cándulas largas. Algunos pacientes tienen cándulas de 12 a 15 metros. Entonces eso les permite levantarse, ir al baño. Si no, yo lo estoy limitando que estén en la cama. Y hay que tener una sarcopenia, una debilidad y todo. Tubo de oxígeno gaseoso, también hay tubo de oxígeno líquido para que el paciente pueda caminar. Habitualmente, como son pesaditos, luego se compra un llanito, caliente para ir al súper, entonces lo pone ahí y sale a pasear. Concentrador de oxígeno líquido, también mucho más livianito, más fácil de cargar también. Tratamiento quirúrgico, la bullectomía, es cuando tenemos esas bullas gigantes y son los que limitan la expansión del pulmón. Entonces, ¿qué es más fácil? Darle broncodilatador o sacarle esa bulla para que el pulmón sano se expanda de vuelta y le saquemos la bulla. Siempre y cuando el paciente tenga las condiciones clínicas y quirúrgicas preoperatorias aptas para entrar a un quirófano. Y si el paciente va a tolerar la cirugía y después en el postoperatorio va a poder llevar su vida habitual. No le entra al paciente un quirófano si después se quemó a salir. O sea, es sentido común, lleva un beneficio. Otra es la cirugía reductora de volumen, también que yo saco parte del pulmón que ya está con mucho enfisema, entonces lo puedo sacar. Y intervenciones broncoescópicas, decían la otra, que actualmente se colocan válvulas endobronquiales. Yo entro con una fibrobroncoscopía adentro del bronquio, del lóbulo que está afectado, y coloco una válvula. Esa válvula genera que cuando él inspire, se cierra, y cuando él expira, se abre. Entonces lo voy desinflando ese lóbulo hasta que hace una atelectasia. Ya queda atelectasia, entonces como que le reduce el volumen de manera intraluminar. ¿Se entiende? No, es una válvula unidireccional. Cuando él inspira, no entra aire, se cierra. Pero cuando él expira, la válvula se abre y saca el aire. Entonces yo lo voy vaciando a poquitito hasta que se termina de colapsar. ¿Bien? ¿Bien? Lo vemos. Bien. Entonces sigue ahora. El trasplante pulmonar hay que seleccionar cuidadosamente a los pacientes. ¿Por qué? Porque no todo paciente puede recibir un trasplante de pulmón. Si no, fíjense en el caso de Roberto Santos. ¿Lo conocen a Roberto Santos? Mexicano, Santos. No tenía criterio de trasplante. ¿Por qué? Porque tenía un estado pulmonar, un pulmonar muy deteriorado. Entonces no iba a tolerar el postoperatorio. De hecho, no lo toleraba, se ve el quirófano y se murió los días. Italiano lo rechazó, Avaloro lo rechazó, y se operó en el interior y no toleró el postoperatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver que su DLCO sea la óptima para poder operar, que su espirometría sea la óptima, que no tenga hipertensión pulmonar, no tenga insuficiencia cardíaca, hay un montón de valores, y para eso hay que derivarlo al paciente a los centros de trasplante que estén autorizados, para que pueda evaluar al paciente y poner una lista de espera. Actualmente los pacientes que tienen enfisema se hace trasplante unipulmonar. ¿Por qué? Porque bajo aporte, hay bajo donante, bajo número de donantes. Entonces los pocos que tienen se van distribuyendo a los pulmones porque tiene que haber una coincidencia antropométrica, tiene que haber también coincidencia en cuanto al fenotipo del paciente que va a recibir, del donante o el dador. Y bueno, hay que evaluar un montón de factores, entre ellos el orden de espera que tiene el paciente. Pero con un solo pulmón ya mejora la capacidad y la sobrevida del paciente. ¿Qué son las exacerbaciones del EPOC? Básicamente, una exacerbación del EPOC es un evento caracterizado por disnea y tos y esputo purulento que empeoran en menos de 14 días. Las exacerbaciones a menudo se asocian con un aumento de la inflamación local y sistémica causada por infecciones de la vía respiratoria que se cambia. Bien, y la contaminación
y daño pulmonar. Ahí lo que tenemos que hacer es aumentar el tratamiento de base del paciente. Porque se tiene que adicionar son broncodilatores, acción corta, rápida, como el salbutamol hipertrofio, reglado, rápida, corticoides sistémicos, bien, prednisona o prednisona a 1 miligramo kilo hasta dosis máxima de 40 miligramos, oxígeno si hace falta, y antibióticos si vemos que es necesario. El 40-60% de las causas son bacterianas, estreptococo, neumonía, hemófilo influenzae, moraxella catarrhalis. Otros 40%, 50% son los virus, influenza, virus sincitial, coronavirus, el SARS-CoV-2 y adenovirus. Y otro 10% por bacterias típicas, clamidia, micoplasma y enfermedad. Bien. Acá en Argentina, por suerte, tenemos brotes aislados. El último que hubo en Argentina lo vimos nosotros, 100%. El último creo que era San Antonio de Areco, 2013, y después nosotros en el 2022, creo que fue acá. Bien. Tratamiento farmacológico A de antibióticos, B de broncodilatadores, C de corticoides, en forma de radios, del ABC. Bien. ¿Qué son las exacerbaciones frecuentes? Son un subgrupo de pacientes, que lo vimos recién, que presentan 2 o más exacerbaciones moderadas o una severa en el último año. La severa la que se interna, la moderada la que requiere corticoides y antibióticos. Estos pacientes de fenotipo exacerbador frecuente pueden mantenerse estables en el tiempo por suerte, pero sí está demostrado que el mayor predictor para desarrollar una exacerbación en el futuro es que haya tenido una exacerbación en el pasado. Eso es el estudio de Eclipse. Bien, y esto por lo general tiene una peor calidad de vida, un aumento del riesgo de internación, obviamente, y el riesgo de futuras exacerbaciones. Bien. ¿Cómo evaluamos la gravedad? Clínica, el laboratorio, la radiografía de tórax, la gasometría arterial, un electroisometría porque viene con un disnea y dolor torácico, que hace un diagnóstico debe ser diagnóstico diferencial de neumonía, insuficiencia cardíaca compensada, arritmias como el PA, TEP, y hay que ver si el paciente no tiene incumplimiento del tratamiento, que es lo que desencadena todo este cuadro. Gracias. Manejo inicial. Valoración clínica, dijimos, vamos a ver la frecuencia respiratoria, la mecánica, si nosotros somos músculos accesorios, si tiene una inversión de la respiración normal, la coloración de la piel hispánea, el estado del sensorio. ¿Dónde lo recibe el paciente? ¿En la guardia, en el consultorio? ¿Dónde estoy viendo al paciente? Eso tenemos que ayudar a definir dónde lo debo derivar. ¿Cuánto tiene de oxígeno? Si yo necesito darle soporte de oxígeno o no para que sature entre 90 y 92. Y el acceso venoso periférico, si debo tener o no listo para poder administrar la medicación. Por ejemplo, yo un paciente con deterioro del sensorio que no puede deglutir y yo aprendo a hacer, ver que tengo un buen acceso venoso periférico para administrar el poder de la medicación. La terapia inhalada lo hago con aerocámara, porque el paciente respire suficiente. ¿Bien? Pero hay que ver después si el paciente va a requerir una ventilación invasiva o ventilación invasiva. Cuando son criterios de internación, clínico, gasométrico y el entorno del paciente. Si tengo un paciente que es un homeless, que no tiene domicilio, o un lugar continente, no lo puedo mandar a la casa que haga su tratamiento en la casa, obviamente, porque no lo va a hacer. Y lo va a tener en 10 minutos de vuelta a la guardia. Entonces, pregunten bien, ¿tiene dónde vivir? ¿Tiene cómo hacerse las nebulizaciones? ¿Cómo hacer el tratamiento? ¿Tiene para comprar el tratamiento? Entonces, esa pregunta de rigor parecen tontas, pero hay que hacerla. ¿Qué paciente tiene una terapia? Paciente con disnea grave, con respuesta insuficiente al tratamiento inicial, cambio en el estado mental, confusión, letargia, coma, la existencia de hipoxemia o de la acidosis respiratoria, necesidad de ventilación mecánica invasiva y medicamento hemodinámico con shock, que requieran bajos pesos. Los broncodilatores de acción corta, bromuro hipertrofia y salbutamol, se tienen que poner solo o asociado, depende si tienen solamente el salbutamol, damos salbutamol, si tienen salbutamol hipertrofio, golazo, por el de cancha, damos los 2 puntos. Bien, hay que ver qué vía, aerosol o nebulizado. Lo mejor es aerosol con aerocámara. Pasa que permite hacerlo reglado cada 15 minutos, 20 minutos y el paciente lo hace en 10 minutos frente a usted y sabemos que lo hace bien. La nebulización, por ejemplo, lleva 15 20 minutos y pierde más por la nube del vapor que se va generando en la nube del gas que porque el paciente inhala
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Obviamente, ¿qué tenemos disponible en ese momento? Que valorar también. Los corticoides sistémicos fundamentales acortan el tiempo de recuperación, mejoran la función pulmonar y la hipoxemia, reducen el riesgo de recaída, sobre todo de reinternación en la primera semana, los fracasos terapéuticos y la instancia hospitalaria. Se recomienda prednisona 40 mg día, nombres comerciales de prednisona, cortiquina, Deltacort, si quieran. Yo en mi consultorio siempre tengo 2 cajitas listas de ahí de prednisona 40, porque están con la crisis asmática es un percha o el pobre agudizado, y estaba esperando que se le pase. Vos lo veis, percha. Y llegan el día y le dicen, sacame que mañana tengo un casamiento. Maestro, aquí estamos jugando. Bien. Los antibióticos. Bueno, ya indicado, poner el incremento de la línea, aumento del volumen del estuco o turbulencia del mismo, o el paciente ya requiere ARM, y el tratamiento empírico antisulva o claritro antisulva cubriendo a hemófilo, neumococo, moraxella catarralis, la claritro cubriendo micoplasma y clamidia, la levofloxacin sospecho pseudomonas o gran negativo como una Klebsiella, ¿bien? Pero por lo general los pacientes de POC que tienen desestructuración del parénquima pulmonar con bronquitis o bronquitis crónica, uno siempre tiene que pensar sobre la micomisión y que hay una pseudomonas colonizando quinolonas, ¿bien? O cefalo de cuarta generación también los cubre, con aminoglucósido y ya. La ventilación no invasiva que selecciona el paciente tiene que tener una insuficiencia respiratoria aguda hipercámnica con estos criterios: que esté en taquipnea, que tenga una acidosis, que esté reduciendo músculos accesorios a respiración paradojal, y aquellos con insuficiencia respiratoria leve y retención de CO2 no son considerados buenos candidatos. O sea, aquellos pacientes que ya estén reteniendo CO2 por la gasometría que le hice inicialmente, y ustedes ven que están comenzando a usar un músculo accesorio, yo con la ventilación mecánica no invasiva de 2 modalidades, CPAP y BiPAP. CPAP es presión continua positiva, es la que utiliza los que hacen la unidad de sueño, una presión que te doy siempre la misma presión, 12 centímetros de agua. En cambio, la presión binivelada, que tiene 2 niveles, yo tengo una IPAP y una EPAP. La IPAP es la presión inspiratoria y la EPAP es la presión expiratoria. Yo le tengo que dar ahí 2 presiones. La IPAP lo ayuda al paciente a que entre el aire. Una presión para aumentar la inspiración, entonces yo ahí le entrecargo el uso de los músculos respiratorios. Y la EPAP es la presión que queda al final de la respiración, que le va a permitir seguir abierta la vía aérea, y eso va a evitar que se hiperinsufle el paciente. ¿Golazo? Bueno, esa es la presión binivelada. Entonces yo tengo que considerar al paciente si están en condición o no, y aparte yo reduzco ya la chance de que este paciente de intubación. Y tuvo un paciente grave, porque aparte estos pacientes no tienen remanente pulmonar como para aguantar muchas veces una extubación. Porque yo me lo tengo en el tubo tabaco, por ejemplo no le puedo sacar el tubo, porque no tiene fuerza muscular para respirar por el mismo. Entonces eso es lo peligroso y eso es lo bueno de usar la BNI. Si fracasa la BNI, obviamente, yo lo tengo que pasar directamente a la ventilación invasiva. Bueno, le digo cuáles son los criterios de la ventilación mecánica. Cuando está contraindicado la BNI, porque tiene muchas secreciones, está con la alteración sensorio, cuando la gasometría no mejora, cuando está alterado, está narcoléptico, está con un sensorio bajo muy bajo, si está muy taquinente y no lo puedo mejorar con la BNI, sería una mala mecánica respiratoria, la ventilación mecánica invasiva, hablamos recién. Ahora sí tiene un buen efecto, está muy bueno. ¿Preguntas? Igual a Moreno Sigli, ¿viste? ¿Hay alguien de la comisión de Moreno Sigli? ¿No hay nadie? ¿Nación? ¿Gobierno de comisión? Bueno, ¿preguntas? Si no, presento un caso clínico, paciente de riesgo. Paciente H. Horacio Moreno. Masculino 68 años, dice más joven, no importa.
Hipertenso con temperatura 10 miligramos día. Antecedentes tabaquistas severos 100 pastillas. O sea que este paciente debe haber fumado por lo menos 50 años, 2 paquetes por día. Ya, 40 cigarrillos, 50 años, lo digo en 20. Prefiere al caminar más de 500 metros. Y se compara con la persona de su misma edad y prefiere caminar más lenta que esta persona. Derivado por el cardiólogo de la cabecera para la evaluación de la disnea. Dicen, ya dice el electrocardio, mío no es. Tuyo debe ser. Gracias. El examen físico hipoventila en verde. Satura bien en reposo. Bueno. Vamos a ver la espirometría. Esta sombra, creo que debería estar soplando es por su peso, sexo, edad, estamos acá abajo. Fíjense la relación. Lo esperado sería que sea menos de más de 70, en 57, sería una obstrucción bronquial. Y si la tengo que clasificar por el PEPS 1, una obstrucción bronquial moderada. Le hago la prueba broncodilatadora, no cambia. Tiene menos del 10%. Entonces una obstrucción bronquial moderada, sin respuesta al broncodilatador. Estos son efectos panales. Patrones kilométricos. Dijimos. Obstrucción. ¿Tiene reversibilidad? No. O sea, obstrucción bronquial moderada, prueba post-beta2 negativa. Diagnóstico probable. ¿De qué la clase? ¿Qué genio? Saca del ángulo, junta. Quería buscar a San Pablo usted. Bien. Nombre tres diagnósticos diferenciales. Asma, bronquiectasia, y acá hay un cardiólogo, digamos una de cardio. Bien. ¿Qué tratamiento médico le queremos al paciente? Bien, ¿cuál indicaría? Lava. Este paciente tiene línea de funcional 1, así que sería un gol A. Todavía le puedo indicar un lama sin control. Periódico, porque recuerden las 4 pilares. El primero es reevaluar. Después lo reevaluamos al mes. ¿Cómo te sentís? Igual, mejor, peor. Y vamos viendo si la línea está estable, si mejora o peor, y vamos progresando los broncodilatadores. No impresiona si un globalizador frecuente si el corticoinhalador no le duele. ¿Se entienden? Bárbaro. No, pero no.